Hace unos días, tuve una experiencia que cambió mi vida por completo. Estaba caminando en el bosque, disfrutando de la tranquilidad y la oscuridad de la noche, cuando algo llamó mi atención en el cielo. Al principio, pensé que era una estrella fugaz, pero luego me di cuenta de que se movía demasiado rápido y en una dirección errática. Perplejo, seguí mirando hacia el cielo y noté que la luz era demasiado grande para ser un avión o un helicóptero. De repente, se detuvo en el aire y se mantuvo allí, flotando en silencio en el cielo nocturno. Mi curiosidad me llevó a seguir caminando hacia la luz, sin saber lo que encontraría. A medida que me acercaba, pude ver que la luz emitía un brillo intenso, y no parecía estar emitiendo ningún sonido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente, con miedo de lo que podría encontrarme. Finalmente, llegué a un claro en el bosque y vi lo que parecía ser un objeto volador no identificado, ovni, a pocos metros de distancia. Era una nave plateada en forma de disco que parecía flotar en el aire. Me quedé paralizado por un momento, sin saber cómo reaccionar ante esta experiencia sobrenatural. Me quedé allí, parado en medio del bosque, por unos minutos más, intentando procesar lo que acababa de ver. Finalmente, reuní el valor suficiente para continuar mi camino de regreso a casa, pero mi mente no podía dejar de pensar en el ovni y en lo que podría significar para nuestra comprensión del universo. Desde mi encuentro con el ovni en el bosque, he estado obsesionado con saber más sobre ese objeto misterioso. Pasé días investigando en línea y leyendo sobre encuentros similares, pero no encontré nada que se pareciera a mi experiencia. Parecía que estaba solo en mi conocimiento de lo que había sucedido esa noche, pero luego, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a notar que estaba siendo seguido. Cuando salía de mi casa para ir al trabajo, siempre veía un coche oscuro siguiéndome a poca distancia. No podía ver quién estaba dentro, pero podía sentir su presencia en el aire. No sabía quién o qué era, pero mi instinto me decía que estaba relacionado con mi encuentro en el bosque. ¿Sería el gobierno tratando de ocultar la verdad sobre los ovni? ¿O tal vez los extraterrestres querían asegurarse de que no contara mi experiencia a nadie más? Mi paranoia comenzó a aumentar a medida que los días pasaban, y comencé a temer por mi seguridad. ¿Estaba en peligro por haber visto algo que no debería haber visto? Yo estaba perdiendo la cordura y imaginando todo esto. No sabía en quién confiar o qué hacer a continuación. Mi vida había dado un giro inesperado desde esa noche en el bosque, y ahora estaba atrapado en un misterio que parecía estar fuera de mi control. Solo esperaba que encontrar respuestas a mis preguntas me ayudara a resolver el enigma que se había convertido mi vida. Decidí encontrar respuestas y descubrir qué estaba sucediendo. Empecé a investigar más a fondo, buscando pistas o información que pudiera arrojar luz sobre mi situación. En la biblioteca local, busqué libros sobre ovnis y encuentros extraterrestres, pero no encontré nada que me ayudara a entender mejor mi experiencia. Entonces recordé un grupo de personas que se reunían para hablar sobre sus encuentros con ovnis y otras experiencias sobrenaturales. Investigué un poco más y encontré un grupo local que se reunía cerca de mi casa. Decidí asistir a una de sus reuniones y ver si podían ayudarme. La reunión resultó ser mucho más grande de lo que esperaba, y había personas de todas las edades y orígenes diferentes allí. Al principio, me sentí tímido y fuera de lugar, pero pronto hablé con un hombre mayor que había tenido una experiencia similar a la mía. Compartimos nuestras experiencias y aunque no llegamos a ninguna conclusión, me sentí menos solo en mi conocimiento de lo que había visto esa noche. Además, me presentaron a algunas personas que podían ayudarme a investigar más y descubrir lo que estaba pasando. Con la ayuda del grupo local de entusiastas de los ovnis, comencé a investigar más a fondo mi experiencia. Nos dividimos en grupos y empezamos a buscar cualquier pista o evidencia en el área donde tuve mi encuentro. Después de horas de búsqueda, encontramos un pequeño objeto metálico que parecía ser parte de un dispositivo electrónico. Recogimos el objeto con cuidado y lo llevamos a un experto en electrónica que era parte del grupo. El experto examinó el objeto y descubrió que era una pieza importante de tecnología avanzada, pero no podía identificar su origen. Nunca había visto algo así antes.
Decidimos ampliar nuestra investigación y buscar cualquier informe de avistamiento de ovnis en la zona. Encontramos un informe que parecía ser similar a mi experiencia y hablé con el testigo. Su historia era casi idéntica a la mía, lo que me hizo sentir un poco más seguro de que no estaba solo en mi encuentro. Continuamos nuestra investigación, pero la sensación de paranoia y miedo nunca desapareció del todo. Sabía que había encontrado pistas importantes, pero todavía tenía muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué era lo que había visto esa noche? ¿Era algo extraterrestre? ¿Por qué estaba sucediendo esto en mi vida? Después de semanas de investigación, recibí una llamada de un grupo de investigadores de ovnis que se interesó en mi historia. Acepté reunirme con ellos y les conté todo lo que había sucedido esa noche. Me llevaron a su base de operaciones, donde me mostraron una gran cantidad de evidencia que habían acumulado durante años de estudio del fenómeno ovni. También me presentaron a un equipo de científicos y expertos en la materia. Después de horas de discusión, llegamos a la conclusión de que mi experiencia parecía ser un encuentro real con un ovni. Los investigadores se ofrecieron a seguir trabajando conmigo para profundizar en mi experiencia y obtener más información sobre los ovnis. Acepté su oferta, pero también estaba asustado por lo que esto significaba para mi vida. ¿Estaba yo siendo seguido por extraterrestres? ¿Por qué yo? Todas estas preguntas seguían sin respuesta, pero al menos tenía un grupo de expertos en los que podía confiar para ayudarme a entender lo que había sucedido. Después de esta reunión, me sentí un poco más aliviado al saber que no estaba solo en mi experiencia y que había gente que estaba dispuesta a ayudarme. Sin embargo, todavía me preocupaba lo que podría suceder en el futuro. ¿Seguirían los ovnis interesados en mí? ¿Cómo podría protegerme de algo que todavía no entendía completamente? Desde que los investigadores de ovnis me contactaron, mi perspectiva sobre mi experiencia ha cambiado radicalmente. Aunque todavía estoy asustado por lo que sucedió, ahora sé que no tengo que lidiar con esto solo. He estado sumergido en el estudio del fenómeno ovni y he leído todo lo que he encontrado sobre el tema. Descubrí que hay muchas historias similares a la mía, y que hay una gran cantidad de información y teorías que podrían explicar lo que sucedió esa noche. También he estado asistiendo a conferencias y reuniones de ufología, donde he conocido a otras personas que han tenido encuentros cercanos con ovnis. Fue reconfortante saber que no estaba solo en mi experiencia y que había una comunidad de personas que estaban tratando de entender este misterio. A medida que he continuado mi investigación, siento una nueva sensación de curiosidad y emoción. Ya no tengo miedo de lo que sucedió esa noche, sino que quiero entenderlo mejor y explorar la posibilidad de que haya vida extraterrestre. He estado buscando oportunidades para hacer observaciones de ovnis y me he equipado con cámaras y binoculares para poder capturar cualquier evidencia que pueda encontrar. Esta nueva perspectiva ha cambiado mi vida de muchas maneras. Ahora abrazo lo desconocido y estoy abierto a las posibilidades que el universo tiene para ofrecer. Ya no estoy atrapado en el miedo, sino que estoy explorando un nuevo mundo lleno de misterio y maravilla. Desde que empecé mi investigación sobre ovnis, he estado buscando formas de probar lo que sucedió esa noche en el bosque. Quiero encontrar una prueba definitiva que pueda mostrar a los demás que lo que vi no fue una alucinación, sino algo real. Recientemente, recibí una sugerencia de un amigo en línea de que debería buscar marcas en el suelo donde el ovni aterrizó. Así que armado con un detector de metales y un par de amigos dispuestos, fuimos al bosque a investigar. Después de horas de búsqueda, encontramos una serie de pequeñas marcas circulares en el suelo, que parecían haber sido quemadas por algo caliente. Además, el detector de metales detectó pequeñas cantidades de radiación en la zona, lo que sugiere que algo inusual ocurrió allí. A medida que continuamos investigando, descubrimos que algunas de las plantas cerca de las marcas también parecían haber sido afectadas. Había hojas que parecían haber sido quemadas y ramas rotas, lo que sugiere que algo pesado había aterrizado allí. Todavía no puedo probar definitivamente que lo que vi esa noche fue un ovni, pero estas pruebas son un paso importante hacia esa meta. Después de semanas de investigación, finalmente encontré una pista prometedora en un foro en línea.
Un hombre afirmó que había visto un ovni en la misma zona que yo, solo unos días antes de mi encuentro. Además, dijo que había sido intimidado por hombres vestidos de negro después de hablar sobre su experiencia. Intrigado por esta historia, decidí buscar más información sobre los hombres vestidos de negro. Descubrí que son una figura recurrente en las historias de ovnis y que a menudo se les describe como agentes del gobierno o de alguna agencia gubernamental. También descubrí que hay teorías de conspiración que sugieren que el gobierno sabe más sobre los ovnis de lo que nos dice. Se dice que el gobierno ha estado encubriendo información sobre ovnis durante décadas y que ha trabajado para desacreditar a quienes informan sobre estos avistamientos. Esto me llevó a preguntarme si mi propia experiencia podría estar relacionada con esta supuesta conspiración. ¿Fui seguido o intimidado después de mi encuentro? ¿Alguien intentó silenciarme o desacreditarme? A medida que profundizo en esta teoría de conspiración, comienzo a sentirme cada vez más cauteloso. ¿Quiénes son estos hombres vestidos de negro y qué están tratando de ocultar? ¿Estoy en peligro por haber hablado sobre mi encuentro? Después de semanas de obsesiva investigación sobre ovnis y teorías de conspiración, finalmente encontré algo que podría ser la clave para resolver el misterio de mi encuentro. Encontré un artículo de periódico antiguo que describía un avistamiento masivo de ovnis en la misma área que yo experimenté mi encuentro, décadas antes. El artículo de periódico incluía entrevistas con testigos presenciales y también mencionaba que los militares habían sido llamados para investigar el fenómeno. Lo que me sorprendió fue que el artículo también mencionaba que los militares habían encontrado restos de un objeto no identificado en el área. Comencé a profundizar más en este incidente y descubrí que hay teorías de conspiración que sugieren que los militares recuperaron tecnología alienígena y han estado estudiándola en secreto desde entonces. Incluso hay rumores de que el gobierno ha hecho acuerdos secretos con extraterrestres para intercambiar tecnología. ¿Podría ser que mi propio encuentro esté relacionado con este evento antiguo? ¿Podría ser que los extraterrestres estén interesados en esta área por alguna razón desconocida? Comienzo a sentirme más confundido y desorientado por todo lo que he descubierto, pero también siento una extraña sensación de emoción por estar cada vez más cerca de la verdad. Después de meses de investigación y obsesión, finalmente llegué a un punto en el que no pude avanzar más en mi búsqueda de respuestas. Me di cuenta de que nunca podría saber con certeza lo que había sucedido esa noche en el campo, o si realmente había tenido un encuentro con un ovni. Pero a medida que dejaba ir mi obsesión, comencé a sentir una extraña sensación de paz. Me di cuenta de que, independientemente de lo que haya sucedido esa noche, había encontrado una pasión por la exploración y el misterio que nunca había experimentado antes. Así que decidí dejar atrás mi obsesión por los ovnis y comenzar a explorar otros misterios del mundo. Me sumergí en la investigación de la historia antigua, la criptozoología y la parapsicología, y descubrí que había un mundo entero de misterio y exploración por descubrir. Aunque nunca sabré con certeza lo que sucedió esa noche en el campo, estoy agradecido por la experiencia y por la pasión que me llevó a ella. Ahora estoy emocionado por descubrir lo que más me depara el futuro, y continuaré explorando los misterios del mundo con la mente abierta y el corazón lleno de curiosidad. Esta es la historia de mi encuentro con un ovni, y aunque nunca pude saber con certeza lo que sucedió esa noche, la experiencia cambió mi vida para siempre. Me llevó a una búsqueda obsesiva de la verdad, pero también me llevó a una pasión por la exploración y la aventura. Aunque puede que nunca sepamos con certeza si estamos solos en el universo, podemos seguir buscando respuestas y explorando los misterios del mundo con la mente abierta y el corazón lleno de curiosidad. La verdad puede estar ahí fuera, o puede estar justo debajo de nuestras narices, esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla.